Hola, espero que se encuentren muy bien y si no es así, podemos hablar, mandemos un mensaje y para eso estamos. El día de hoy es miércoles de cambios de vida y hoy estoy con una invitada muy hermosa que se llama Lupita. Lupita, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Antes de comenzar, antes de que empecemos a hablar, porque hoy vamos a conocer mucho sobre usted, mucho de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿hay algo que le gustaría decir o comenzamos de una vez? Pues comenzamos de una vez. Ok, está bien. ¿Quién era Lupita? Lupita, apellido Landeros, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo. Bueno, me conocen por Lupita, pero me llamo Guadalupe Landeros. Antes de conocer al Señor, me consideraba antes una persona deprimida, amargada, una persona que no valía mucho porque no pude hacer muchas cosas y una persona muy temerosa y cobarde. Cobarde porque no me atrevía a hacer muchas cosas, no me consideraba valiente porque me sentía muy mal en la forma de que yo no podía hacer muchas cosas. Como incapaz. Incapaz de que pudiera hacer algo. Y Lupita, ¿cómo fue su infancia? Gracias a Dios tuve a mis papás, los dos. Mi infancia fue una infancia feliz. Creo que hasta los 12 años comenzó la situación en cual yo me sentía como me sentía. Pero en mi niñez, mis papás los consideraba como perfectos, porque estaban siempre ahí para todo para mí. Tenía a mi papá que nosotros vivíamos en Mexicali. Yo nací en San Luis, me vinieron y me registraron en Mexicali. Mi papá vivía aquí en los Estados Unidos, él nació en Texas, mi mamá en Durango. Entonces ellos se conocieron, mi papá se trajo a mi mamá a San Luis, ahí me registraron. Ahí comenzó el matrimonio de mi papá y mi mamá. Yo consideraba que eran papás perfectos, que no había secretos. Yo era muy feliz porque mi papá trabajaba en la lechuga, se iba a las corridas a Salinas y venía cada cierto tiempo, cada semana, y cuando venía nos traía cosas. Entonces, allá en Mexicali, yo me sentía muy feliz porque cuando venía él traía muchas cosas y sentía que tenía muchos amiguitos. Y cuando ellos sabían que pues nosotros traíamos la mejor ropa, los mejores juguetes, porque venía de acá, de los Estados Unidos. Y para mí eso era, wow, nos trae todo. Y eso yo sentía, y traía muchos amiguitos porque se acercaban, porque sabía que a veces había carro nuevo, había cosas nuevas. Y para mí era algo muy bonito y tenía muchos amiguitos. Y eso yo sentía, hasta ahorita recordando, yo sentía, bueno, sí, fui feliz en mi infancia y mi mamá también, que no sabía muchas cosas. Y eso es lo que en ese momento, hasta los 12 años, yo sentía esa felicidad. Y sí estaba realmente porque no conocía de muchas situaciones. Al ir creciendo, Ya uno se da cuenta de muchas cosas. ¿Usted tuvo hermanos? Sí, bueno, ahorita nomás ya tengo uno, pero tengo medios hermanos, éramos 6. Yo no me di cuenta, yo no tuve conocimiento de mis medios hermanos hasta que cumplí 16 años. Entonces yo tenía... ¿De parte de su papá? De parte de mi mamá. Por eso vamos después a los secretos que yo no sabía. Entonces tenía a mis 2 hermanos, Elías y Antonio, y yo. Mi infancia fui muy feliz. Cuando comencé a los 12 años, tomaron la decisión mi papá y mi mamá de traernos para acá. Mi papá, de emigrarnos a los Estados Unidos. Entonces, allí mi vida comenzó no sé si era a los 11 y medio, el caso que ya estaba en la escuela a los 12. Ahí comenzó mi vida que yo recuerdo a tener temor excesivo. Por el hecho como de enfrentarse a un mundo, a otro país nuevo. Tuvo que ver mucho porque a mí me daba temor venir acá
porque era como si fuera a ir a otro mundo. Y de muchas cosas de chiquito que se hablan y se dicen y acá, no, pues es que allá es así, es acá. Y yo no quería venir para acá, me daba mucho miedo. Tenía temor de tantas cosas de chiquito que los niños comienzan a hablar y eso. Entonces, el transcurso de que llegamos acá a los Estados Unidos, comenzó, pues estaba emocionada, pero tenía temor. Ahí es donde yo me comienzo a pensar que ahí comenzó el temor. Y al llegar aquí, compró casa a mi papá, nos metieron a la escuela, comenzaron a trabajar. Él siguió trabajando en el filo, en la lechuga, pues, y se tenía que estar yendo y nos dejaba aquí en los Estados, en el centro. Pero cuando comencé a entrar a la escuela, comencé a sentir más temor. Me daba miedo las personas que hablan fuerte, personas adultas. Entonces, cuando entré a la escuela aquí con los maestros, habían varios maestros que hablaban fuerte y gritaban y todo eso. Entonces yo comencé a sentirme un poquito más triste porque yo no quería estar en la escuela aquí. Me había acostumbrado allá desde que estaba chiquita, pues lo que estaba rodeada, ¿verdad? Entonces, al venir aquí, pues ya cambió la situación, miré sin conocer a nadie, sin saber nada, y a veces pues te regañaban, y soy de las personas que hablo muy bajito, que cuando me preguntaban algo, ¿qué? tenían que preguntarme, y a veces tartamudeaba por la vergüenza, o decía, repetía muchas cosas iguales. Entonces a mí me daba mucha vergüenza y optaba por mejor mantenerme calladita. Entonces en la escuela, ya cuando entré a los 12 años, que fue en la Desert Garden aquí en el centro, mis grados estaban muy mal. Primero porque no sabía inglés, y luego segundo porque no hablaba, no me comunicaba. Entonces comenzaron a mirar que estaba habiendo un problema, le dejaron saber a mi mamá. Al caso de todo esto es de que me evaluaron y me dejaron saber que era una persona de lento aprendizaje. Entonces comencé a ir a la escuela, y aquí te evalúan, si algo estás así, te mandan para este doctor, te mandan para acá. Y hay como grupos especiales, ¿verdad? Entonces allí comenzaron a evaluarme, y yo me quedaba pensando que me llevaban para un lado, que me llevaban para el otro, me hacían estudios de esto y lo otro. Cuando me tuvieron que retener, mis amigos siguieron al año siguiente. Después de que pasó todo eso, al segundo año de que me reprobaron y todavía estaba teniendo problemas, comenzó la situación de que padecí de bullying. Entonces con los niños y las niñas, de que me empujaban, o me jalaban el pelo, o se reían de mí, o se reían de algo. Entonces, ¿y qué cosas le decían? Porque cuando uno padece de bullying, yo creo que, bueno, podría decir que la mayoría de personas se burlan de nosotros en la escuela, ¿verdad? Sí puedo decir que a unas más que otras, sí, ¿verdad? Pero yo sí, por ejemplo, personalmente recuerdo palabras específicas que niños me decían y nunca se me borraron de la mente. ¿Hay palabras así que usted recuerda, cositas que le hacían o le decían? Sí, me decían que estaba mudita, o que estaba fea, o que no estaba bien de la cabeza, porque no hablaba mucho, pues. Ellos, y usualmente los niños, cuando no hablas, luego lo comienzan a mirar qué está pasando, porque a los niños les gusta, como a los 11, 12, hay unos que platicar y eso. Y me decían cosas, no tanto feas, pero sí me decían, y yo me sentía mal, pues. Entonces yo lo que actué es, por cuando entras a la clase, a sentarme hasta mero atrás. Entrar, luego llegar tarde y salirme rápido, ¿verdad? Entonces, para mí ahí comenzó
el temor en mi vida ahí fue comenzando. Después de tener una niñez feliz y no recuerdo de nada que haya tenido problemas, hasta que ya llegué a esta edad y llegué aquí. Entonces aquí comencé, con los niños chicos no fue tanto, ya después cuando entré a la high school. A causa de que yo me encerraba por mi bajo estima y sentía como el desprecio de tanto niñas como niños, ¿verdad? Y ya entonces, por eso es que ellos me miraban así como que rara. Porque dice, porque siempre está encerrada, porque siempre quiere estar sola. Que me fui encerrando yo en mi propio yo, pues, desde chica. Y cuando comenzaron a hacer burla de mí por cualquier cosita o decirme que algo estaba pasando, por eso estaba en esa clase, quería responder. A veces yo creo que los nervios o la timidez, respondía de una manera que se reían ellos y no entendían por qué actuaba así. So, ahí es cuando siento que comenzó toda esa situación en mi vida, que más adelante en mi juventud y en mi edad adulta, creo que me afectó mucho, porque ahí es donde el bajo estima comenzó, la timidez más, y como nunca hubo una situación de que me ayudaran en esa forma, me ayudaron en lo que ellos pensaban que era, pues, de que estaba batallando, pero andaban buscando qué era lo que estaba pasando a mí, porque mis grados estaban bajando y no podía estar allí quedando, todavía me iban a reprobar otro año más, quedarme allí. Que me pasó más adelante, que quise yo buscar la protección y el amor, yo creo que en lo material. Sí. En ese entonces, pues, no se usaba, no sé, la palabra bullying, pues no, ¿verdad? Pero entonces al llegar ya como la junior, después como a los, yo creo que 13 años, entonces allí comenzó a ser algo más fuerte, ya éramos más grandecitos. Entonces a la junior, aquí fue a un lado de la high school, está la escuela, allí es donde comenzó también, fue subiendo de ser feliz niña a comenzar a estar triste. Porque entonces ya estaba triste, había algo que yo no quería ir a la escuela porque sabía que iba a ir con mis amigos, con la escuela y de una manera u otra algo me iban a hacer. Eso ya lo tenía. Entonces, acá cuando estuve en la junior, allí también fue algo que eran ya más grandes, ya me iba a doler más, ya iba a entrar a lo físico, pues. Entonces allí sí tuve muchas situaciones que me encontré donde pues te empujaban, te jalaban el pelo, me decían fea, me decían que estaba como muda porque no hablaba y tantas cosas que decían. Entonces ya comencé a tener problemas con varias muchachitas de allí que pues querían golpear, querían empujarme, me hacían cosas para ver si yo respondía y golpeaba para atrás. Pero pues era bien miedosa. Nunca hice nada. Lo que hacía, evitaba ir a los lugares donde sé que me iba a encontrar a ciertas personas, como el lonche, en vez de agarraba mi lonche y me iba a una esquinita o me iba para una banca solita. Pues yo lo estaba ocultando por muchos años, pues no le dejaba saber, porque me daba vergüenza, no nomás era el problema ahí en la escuela, yo mirara que era acá en la casa. Entonces, todavía de 12, 13, 14 a los 15 años, pues yo no podía salir para afuera, me protegían mucho. Me tenían como en una bolita de una anticristal. Y eso me llevó a ser como casi inútil, ¿verdad? Pero no inútil, pero me hizo más temerosa de cualquier cosa, de hablar con una persona. ¿Segura como insegura? También, ajá. De que yo no puedo hacer esto. Siempre dependí para ellos de todo. Entonces ya cuando entré a high school, ahí es donde las cosas fueron más grandes. Entonces, los mismos amiguitos que íbamos de la Desert Garden a la Junior, a la High School, casi eran los mismos. ¿De verdad? Entonces, ibas unos así, entonces allí me encontraba
Y La por muchos... misma situación. Ajá, la misma situación, pero fue creciendo. Mucho no tuve novios. Me recuerdo que cuando llegué a los 15 años, no me acercaba a los muchachos por la misma situación que me fueran a hacer sentir mal. Me recuerdo que antes de cumplir los 15 años, unas semanas antes, cuando ya estaba creciendo y estaba conociendo más ya de mirando pues yo y eso, tuve no tuve amigas, nomás en ese momento que las clases nos tocaba y esto y lo otro. Entonces, creo que tuve un amigo, pero no lo consideré así como novio. Nos hablábamos por teléfono. Entonces, antes de que fuera mi fiesta de 15 años, mi papá se dio cuenta. Si el caso fue unas semanas, creo que menos, y se dio cuenta y mi papá no me habló por muchos meses. Entonces pasó ese momento ya llegando a los 15 años y cuando pasó eso, mi papá no me habló creo que fue por 4 meses. ¡Qué duro! Entraba y yo salía, y en ese entonces yo estaba entrando pues en la juventud, pues de que pues traía las energías, traía ganas de hacer esto, de participar, pero me daba miedo participar después de escuela. Los programas, me gustaba mucho el deporte, me gustaba mucho pues las muchachas del drill team y del cheerleader, porque yo miraba que ellas eran muy famosas, tenían muchas amigas, yo no tenía amigas. Entonces yo quise entrar, pero no me animaba, era muy cobarde. Sí. No, allí no tenía que hablar, ahí nomás tenía que adicionar, y me sentía capaz de hacerlo, digo, porque sabía hacer muchas cosas, pero entraba la cobardía, el temor, el que esto, que si lo otro, si no me aceptan, no es. Entonces aquí había otro problema. ¿Cómo iba a ir a las prácticas? Si me aceptaban, ¿cómo iba a ser si mi papá no me iba a dejar? Entonces mi papá, volviendo a los 15 años, mi papá me dejó de hablar. Y para mí eso fue muy duro. Eso es lo que de todas las cosas que han pasado, eso es lo que me ha marcado más. Mi mamá y mi papá me dejaron de hablar, yo tenía 15 años. ¿Su mamá también? Ajá. Entonces, yo sentí que había hecho algo grande. Entonces, sentí como que le defraudé. Y ahí es donde entré más en un tipo de depresión. Tuve que pedirle perdón muchas veces. Él no quería, me cerraba la puerta. Él entraba y se iba a su cuarto, se metía, y si yo salía, pues hasta que yo no saliera, entonces él salía, y situaciones, pero a mí me dolió mucho eso. ¿Por qué cree que sucedió? Porque me imagino que como es la princesa, la única, como no quieren aceptar. Ellos ellos miraron pues de que yo tengo que ser perfecta, tengo que ser una buena niña, no tengo que hablar, usted no va a tener novio hasta que tenga 20 años. Entonces, y yo defraudé eso que ellos tenían. Me hicieron la fiesta de los 15 años, una semana antes se dieron cuenta. Mi papá no me habló, pasó la fiesta, no me habló, no hizo nada, o sea, pasó todo y todos no hablábamos. Y me imagino que en la fiesta tampoco fue un ambiente muy bonito. No, y todo eso. Entonces, esa fiesta fue una fiesta horrible. Y ya no la disfruté. Entonces, eso... Por ese motivo. Sí, por ese motivo. Y eso, pues, quedó muy impactado en mi vida. 17 entré a la high school. Comencé a tener los problemas más fuertes, donde ya eran más físicos con las muchachas, ¿verdad?
¿Alguna vez ellos les golpearon o les jalaban el cabello, les lastimaban así? Sí, durante el tiempo me ponían el pie para caerme, me jalaban el pelo o me echaban algo, ups, o sea, eso. Entonces yo optaba por no ir, lo mismo que me pasaba en la junior, yo no quería ir a la escuela porque sabía que la situación iba a ser más grande. Entonces, pues ya pasamos los 4 años de la graduación. No sé cómo sobreviví los 4 años con mucha tensión, sabiendo de que pues no les agradaba a las muchachas y habían 2, 3 muchachos que tampoco. De hecho, en esa edad fue cuando te diste cuenta que tenías medios hermanos, ¿verdad? Ajá, después de cuando mi papá me dejó hablar, mi mamá, comenzamos... Cuando ya pedía mucho perdón. Pedí perdón, yo me acuerdo que yo me iba de rodillas detrás de mi papá pidiéndole perdón y él se iba y me dejaba. Yo me le agarraba de la camiseta que me perdonara. Entonces, pues le dolía mucho que yo le haya hecho eso, pues. Entonces, después de eso, comencé a darme cuenta de que mis papás no eran perfectos, de que habían muchas, ¿cómo se dice? Secretos. Como cuando mi mamá, pues cuando ya hablamos, yo hablé con ella, mi mamá me dejó saber que pues ella había tenido un matrimonio anterior, habían tres hermanos que tenía que conocer, estaban en San Luis, y yo me quedé así. Eso a mí me dio un coraje, porque me estaban tratando como tenía que ser, casi pues una niña joven perfecta, pues de que no cometía errores, de que tenía que portarme bien y todo eso. Cuando yo sentí como coraje. ¿Y no le preguntaste que por qué nunca se lo dijo? Entonces ella, le pregunté y ella me dijo que porque tenía miedo a que algo, no sé a qué miedo tenía, pero sí me lo dijo. Entonces, pues también mi papá, pues conocí el lado de él, porque yo no sabía que no tomaba, se portaba bien con mi mamá o eso. Entonces yo me fui dando cuenta que él tomaba y nunca en mi vida yo sabía que él pues andaba, pues no mujeriego, pero pues andaba, a veces se volaba. Pero como mi papá nunca estuvo aquí con nosotros, pudo él como tapar, ¿verdad? Y nunca nos dimos cuenta. Entonces yo me fui dando cuenta de esas situaciones. ¿Su mamá tampoco se daba cuenta? No. Entonces, y eso me afectó más, porque dije, ¿cómo me pueden sentirse tan mal de mí? Pero sí, no. De ellos. Entonces, nosotros no teníamos mucha comunicación. Yo nunca les dejé saber eso que yo tenía de ellos. Entonces, mis emociones como joven estaban dando vuelo y andaban haciendo todo, y entonces entraba mal la situación. Después de que yo ya iba a terminar la high school, me recuerdo que fue el día antes o una semana de que terminara, estaba teniendo problemas con esa situación. Nunca me animé a dejarle saber a ningún maestro, a la directora, a nadie. Me daba temor porque me amenazaban, ¿verdad? De que si yo hablaba eso. Recuerdo una vez que mandaron esa vez me recuerdo que estaba muy frustrada y yo no soy así. Esa vez en una clase, se me hace que era sophomore year, mandaron a un muchacho que le dijeran a los demás que era mi novio. Y yo me frustré tanto, me enojé, que yo nunca, no sé por qué eso, y estaba muy enojada, que agarré un diccionario, agarré y se lo aventé y le di en la cabeza. Y me fui, nos llevaron para la dirección y allí me dejaron saber. Estaban sorprendidos de cómo yo actué así, pero es que yo ya estaba toda frustrada, ya estaba todo eso, de cómo él simplemente dijo que era mi novio y no era cierto, y me sentí mal. Pues. Imagino que todo el mundo la conocía siempre a usted por estar tranquila, y seguro por haber hecho eso
seguro dicen, pero ¿cómo sucedió? Y fue que explotó de tanto... De tanta presión, y me recuerdo que eso fue que yo hice y todos se quedaron sorprendidos como ella, pues de que pues no creían y no me hicieron nada porque no creyeron. Entonces de allí comencé esa es una que me recuerdo que pasó, que hice, que yo sé que estuvo mal, ¿verdad? Pero fue como que exploté. Al terminar mi high school, pues allí, pues dije, yo ya terminé, ya esto. No tenía nada planeado para ir al colegio, no tenía nada para, ¿cómo se dice? El siguiente paso. No tenía el siguiente paso, nomás sé que iba a ir al colegio aquí, a ver eso, porque yo no estaba enfocada en eso, estaba enfocada en mis sentimientos, en mi dolor, tal vez trauma, no sé, pero estaba mucho en eso. Entonces ya cuando cumplí 18 años que salí de la escuela, o 19, estoy aquí acordando, soy muy mala para recordar, y ahí es cuando conocí al papá de mis hijos. Porque cuando salió de la high school. Entonces allí... ¿Dónde los conociste? Ahí en escuela, ahí él son 2 años, era más joven que yo. Entonces yo ya iba saliendo de la high school, él iba apenas en sophomore. Entonces ahí es donde lo conocí. Y pues allí sí, pues ya comenzamos a hablar, me pidió que si quería ser su novia y todo eso. Entonces ya se lo presenté a mi papá, no le gustó y todo eso. El caso es de que yo ya no hice caso. Para ese entonces, cuando ya éramos novios, yo ya tenía 19 años. Entonces yo estaba batallando en mis sentimientos y en lo que había pasado, que yo había encontrado, que había sabido cosas de mi mamá y de mi papá, que eran cosas que me estaban ocultando. Yo ya no tenía ese, ¿cómo se dice? Ya pensaba diferente. Esa ilusión de sus papás. Sí, de todo eso, ya todo había cambiado. Los quería y todo eso, pero todo cambió. O se puede decir que se hizo de novia un poquito rebeldita. Yo creo que sí. Y al tiempo, pues yo me fui con el novio. Se fue a vivir con él. Pero no se casaron, fue a vivir. No, nomás esto y pues nomás me llevó con su mamá y ahí estuvo. ¿Y su papá no hizo nada? Sí, se molestó mucho, quiso hacer algo para evitarlo, ¿verdad? Y pasaron muchas cosas de que pues lo golpeó y todo eso, y lo quiso meter a la cárcel y todo eso, pero pues yo sí, ya miré que según él me defendió y eso, pues ya me fui, porque no iban a querer esa relación. Entonces, pues más adelante me di cuenta de muchas cosas en que me había metido. ¿Con el novio? ¿Por qué? Porque ya comenzó, pues allí ya después yo tuve a mi hija a los 20 años. Habían cosas que estaban pasando en él que yo no entendía. Entonces, como que él consumía drogas o algo consumía, bueno, él pues consumía drogas, era peleonero, era mujeriego. ¿Le lastimaba a usted? Ajá. Entonces ahí comenzó, después de toda la situación que yo había pasado, que yo dije, bueno, aquí ya me voy a deshacer de mi mamá y mi papá, va a ser otra cosa más diferente y ya voy a estar más en paz. Entonces allí ya, pues me di cuenta de muchas cosas. Allí entonces ya miré que él nunca estaba en la casa de su mamá, ahí es donde está. Entonces ya me di cuenta que él hacía drogas. A mí me asustó mucho eso, porque en mi casa pues no se había mirado eso. Entonces allí eso. Entonces ya siguió, no duré mucho con él, tuve a mi hija, y entonces pues yo dije, bueno, pues vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando, ese era mi pensamiento. Entonces me di cuenta de que pues él andaba con otras mujeres. Y después de que pues Carto se metía en problemas. Entonces ahí su mamá de ella es la que me estaba
prácticamente manteniendo a mí. Porque usted no trabajaba. No trabajé, no alcancé ni hice nada del colegio, ni tenía planes. Entonces, allí pues comenzó también mi tristeza, en que cambió, tenía otra situación, otro pensamiento y cambió todo. Entonces, regresé con mi mamá y con mi papá, después de mucho tiempo, porque no me aceptaban. Entonces ya con su hija. Sí. Ya con mi hijo, pues él siguió buscándome. Me volvió a aceptar. Volví otra vez, me habló y esta vez pues me fui con él, nos fuimos a Sacramento a vivir con su mamá porque se iba a mover para allá. ¿Y qué la convenció? ¿Las palabras de él? Sí, la palabra de él, porque recuerda que yo andaba buscando protección, que alguien me quisiera, a que alguien me protegiera. Entonces, pues él me hablaba y me decía y yo le creía. De allí, pues ya tuve a mi otro hijo, a George, y allí antes de irnos para allá, tuve problemas aquí. La razón porque ya cuando me fui con mi papá, cuando tuve a mi primera hija, el primer pleito y todo eso, fue cuando él me forzaba a hacer cosas que yo no quería. Entonces, si yo no hacía eso, entonces es cuando él aparecían los golpes, yo otra cosa, pues. Entonces, ahí aparecían los golpes. Entonces, me recuerdo que esa vez que yo decidí irme con mi mamá otra vez, él pues quería forzarme a hacer cosas. Me recuerdo que él nomás me subió en los hombros y me mordió una pierna. Y sangré mucho, pues, y entonces de esa vez ya dije, me voy. De ahí me fui con mi mamá y pues ya estaba embarazada de mi segundo hijo. Y me convenció y nos fuimos otra vez, pero nos fuimos a Red Bluff, a Garver, para allá por Sacramento. Como son como 13 horas y todo eso, nos fuimos para allá. Dije, ok, aquí ya va a salir de todo esto. Yo estaba creyendo que él iba a cambiar, que iba a madurar, porque estaba teniendo esperanza y yo no sé cómo mirando eso. Entonces nos fuimos para allá y me recuerdo que llegamos a Meca, cerquitas de aquí, con su tía. Y entonces llegamos allí. Y ahí nos hospedamos nomás por un día o dos. Recuerdo que mi papá lo acusaba de haberse robado armas, no sé qué armas, o sea, como armas, pues, de varias que ellos tenían, pues. Hicieron un negocio de segunda. Yo creo que él trató de esconderlo y yo me di cuenta ya del robo ese. Me recuerdo yo que en ese momento que yo me di cuenta, me quedé así como helada, porque me di cuenta, yo sabía que esas armas, yo las había mirado, eran de mi papá, y me di cuenta que él lo había hecho. Cuando él entra, él sabe que yo me estoy estaba en el closet, entonces yo me di cuenta que estaba allí. Él estaba entrando cuando yo me acababa de dar cuenta. Y él se dio cuenta y él no me dijo nada. Yo me quedé así sorprendida que le pregunté nomás, ¿por qué lo hiciste? Al hacer eso, yo no sabía cómo responder. Nomás le dije, ¿por qué lo hiciste? Ni él sabía cómo responder. Lo único me dijo aquí que no quería saber nada, que me callara la boca. Y yo comencé a nomás, ¿por qué? ¿Y por qué? Era lo único que me salía de mi boca. Lo que recuerdo, y he estado recordando porque yo ya tenía mucho que no recordaba esto. Me recuerdo que él nomás me agarró de mi pelo y me sentó y me puso su codo en mi garganta. Sé que él traía una pistola y yo dije, aquí voy a quedar. Porque no sabía, porque estaba muy molesto de que yo me había dado cuenta. Entonces él puso sobre mí su brazo
y yo nomás me sentía como que no podía respirar, como que se me estaba yendo todo, no sabía, pero yo sabía que yo pensé que ese momento iba a hacer algo él. No recuerdo si él me puso la pistola, no recuerdo, nomás recuerdo que él puso mi mano y que me callara. Cuando menos pensé, yo ya no supe nada, estuve en el suelo, no sé cuánto tiempo duré ahí, si Como fueron... que se desmayó. Sí, me desmayé y yo creo que él se asustó y se fue. Entonces, realmente no me recuerdo de cómo exactamente, pero ya nomás me recuerdo que que eso pasó en la mañana y cuando yo desperté ya era en la tarde. So, no supe exactamente si acababa de pasar o eso. So, entonces allí tenía mucho temor. So, al pasar eso, pues yo me sentía muy mal porque ahora sí les creía a mis papás de lo que me contaban de él. Y ahora ya estaba con él y dije, bueno, ¿sabes qué? Pues ni modo, me voy a ir, no puedo hacer nada. No tenía el valor para hablarle ni a nadie de los que estaban ahí. Estábamos en la casa de sus tíos. So, entonces yo no tuve el valor de hablar de esto. Preferí quedarme callada. Yo ya sabía que él usaba drogas. Yo ya sabía que él tenía otras mujeres. Y aún así lo estaba aceptando. Ahora yo ya me acababa de dar cuenta que él pues robaba. Pues. Entonces, ya era otra cosa más que iba sabiendo. Es que seguro lo aceptaba por los hijos, ¿verdad? Pues yo creo que sí, yo ahí ya iba, se me hace que ya estaba embarazada, no recuerdo. Entonces, al llegar allá, pues ya tuve a George y como iba a estar todo y eso, ya vino por mí, nos fuimos y todo eso. Entonces resulta que allá tenía a otra mujer. Yo no me di cuenta hasta allá después. Ya tuve a mi hijo, lo tuve allá, estuve en tiempo. Entonces después de eso, pues ya comenzó mi vida, ya sentía mucho temor, ya sentía mucha ansiedad, ya podía sentir depresión, tristeza todo el tiempo y todo eso, o sea, ya estaban sintiéndome como cuando tienes mucha tensión, la mitad de mi cabeza se entumía, me hacía así para tocarme y pues no la sentía. Entonces dije, esto se me va a pasar y pues ni modo. Entonces ya cuando pasó todo esto, ya que nació mi hijo, nos acomodamos, y ya volvimos otra vez a reconciliarnos y hablamos y seguimos ahí todavía y teníamos planes de hacer esto y lo otro. Después me recuerdo que había una tienda que era del esposo de su mamá. Entonces nosotros nos fuimos a vivir atrás en una traila. Y me recuerdo que esa vez era en la noche, dejé dormidos a los niños. Agarré la basura porque la basura la tenía que poner enfrente para poder que rejuntara al basurero. Cuando regresé para enfrente, volteé hacia donde estaba una banca y ahí estaba él y su otra mujer, pues. En la misma casa que ustedes. Ajá, enfrente de esa tienda, haciendo de sus cosas. Entonces, yo me quedé no supe decir nada. Es que ya se habían reconciliado muchas veces. No supe decir nada, me quedé así como un shock. Un mono. Nomás me recuerdo que la muchacha se reía mucho. Y ya me fui. Al irme, yo recuerdo que el día no hablamos, era en la noche, no hablamos. Ya nos levantamos, yo no pude dormir, yo lloré mucho, mi corazón estaba muy triste por no haber hecho caso a mis papás, de lo que ellos se habían dado cuenta. Entonces yo me estuve dando cuenta de todo eso y por mi tristeza y mi dolor, pues ahí fue la primera vez donde yo intenté quitarme la vida. Fue algo se me hizo fuerte porque yo ya estaba pasando por esas situaciones de ansiedad, de temor. Hace mucho tiempo.
Ajá. Y ya tenía de los 12 años comenzó eso a crecer en mí y yo no hacía nada, nadie me ayudaba. Entonces al llegar a esa situación yo ya estaba como que hasta aquí, ya no puedo más. Ahora cualquier cosita que me pasaba yo no lo podía tolerar. ¿Y cómo intentó quitarse la vida? Hablé con él y pues estuve tratando de hablar con él y dejar saber cuál era la situación que estaba pasando. Lo único que dijo él, pues no sé si te quieras quedar aquí a esperar hasta que yo me decida por ti o por ella. Y yo, ¿sabes qué pensé? Yo ahorita digo, ay Señor, ten misericordia de mí. Dije yo, me espero hasta que tú decidas. ¿Qué voy a hacer con 2 muchachos sola, allá lejos? Lo único que sé es que yo sentía que yo ya no valía nada. Yo no pensé ni en mis hijos, no pensé en nada. Nomás reaccioné a lo que mis sentimientos estaban pasando en ese momento. Y mis sentimientos decían, no vales nada, ya ves, no has hecho nada de tu vida, no tienes el valor para enfrentarlo, no tienes el valor para enfrentar ni a tus papás, no tienes el valor para ni ir a estudiar, no tienes el valor ni para trabajar. Entonces eso me turbó mucho por toda la noche. Y recuerdo que ese día nomás fui a la tienda y todo el tiempo la cerraban y ese día estuvo abierto. Habían medicamentos que vendían allí. Era parte del esposo o novio de su mamá. Y recuerdo lo único que encontré, mis ojos se fueron a unos medicamentos. Y lo único que hice, nomás tomé los medicamentos y esperé. Me sentí mal, lo único que pasó es de que vomité y no pasó nada. Pero en ese instante me sentí así. Esa es la primera vez que yo quise intentar quitarme la vida, por la situación de que yo me sentía que no valía nada. Después mi suegra me dijo, ¿sabes qué? Te voy a contar la verdad. Te voy a contar que él no te quiere, él no quiere nada contigo, me pidió que te fuera y te dejara en la estación de buses. Entonces yo no podía entender eso, pero es que yo le había dicho que yo iba a esperar hasta que él se decidiera. Y yo no me quería ir, pero porque ¿cómo le voy a hacer si no tengo dinero? Al día siguiente de la mañana la señora habló conmigo, te voy a dejar ahí en la estación de camiones y tú les hablas de allí. Ahí me fui sin un dinero, con mi hija de 1 año y mi bebé recién nacido. Me fui y ahí me dejaron en la mañana. Yo no, pues en ese entonces pues son las horas que tienes que ponerle allí para los teléfonos. Entonces no había teléfonos y todo eso. Entonces yo no tenía eso, tuve que andar pidiendo a alguien que me diera, pedirle a una persona que pues me dieran una cora y que me prestaran dinero. Y el caso es de que pues pedí y sí me dieron dinero, pues se miraba que eran muy generosos las personas ahí, los americanos, y me dieron de más dinero para poder hablar no hablé con mi familia, hablé con mi cuñada y ella me ayudó y tuve que pues pedir raite porque a mí nomás me fueron y me dejaron ahí con mis 2 hijos y yo sin saber nada de qué estaba, cómo podía hacer. Allí pedí dinero y me dieron para poder hacer, entonces hice la llamada y ya mi cuñada me ayudó a hacer un maniobra. Ella hizo todo, no sé cómo, para que yo pudiera recibir por medio de MoneyGram o Money. Y el caso es que ya llegué, agarré allí, me esperé y esa noche pues todo el día me la pasé allí con mis hijos en la estación hasta que ya pues tenía que esperar la hora que tenía que irse el bus y se iba ahí como hasta las 12 de la noche. Ahí me quedé acostada con mis niños. Después de allí me fui, pues nos fuimos y la primera parada fue en Los Ángeles. Allá me tuve que esperar
hasta en la mañana, como a las 8. Me quedé allá a dormir en las bancas de Los Ángeles con mis 2 niños, pues. Entonces ya que llegué pues ya allá con mi cuñada y ella me recibió. Allí estuve un tiempo con ella hasta que pues tenía que pedir perdón. Con ellos era de estar pidiendo perdón cada ratito hasta que ya. ¿Con su cuñado? No, con mis papás. Mi cuñada me ayudó a llegar hasta acá. Yo gracias a Dios por ella, porque si no, no me hubiera quedado allá como homeless. Ya después que pasó un tiempo, me aceptaron. Trabajé en el negocio de ellos, mis hijos crecieron. Después de cierto tiempo me puse mala. Enfermita, y resulta que había quedado embarazada por tercera vez con mi hijo Carlos. Entonces ya la situación así, yo ya me había desilusionado, yo ya venía muy triste, ya venía con una depresión fuerte. Entonces yo ya, mis pensamientos no eran muy normales, ¿verdad? Porque sentía mucho miedo que cómo iba a hacerle, pues. Estaba con mi mamá ahí, pero tarde o que temprano ellos me iban a pedir que pues nomás me iban a ayudar y pues yo tenía que salir, ¿verdad? Y cómo le iba a hacer, pues que tenía miedo yo cómo iba a estar con mis 3 niños y saber que pues estaba embarazada. Llegué embarazada del tercero. Entonces ahí estuve con ellos y me ayudaron. Tenían el negocio ese se llamaba Lily's Thrift Shop, la segunda que tenían. Les iba muy bien, les ayudé un tiempo. Entonces, después de que mi hijo Carlos tendría como unos 4 años, él me vino a buscar otra vez. Vino a buscar. Pero él no sabía que tenía otro hijo. No sabía. Él no sabía. Él se dio cuenta que yo tenía otro hijo, pero como él sabía que no era fácil para que me pretendieran, pues. Entonces él sabía que pues todavía va a estar ahí. Entonces se dio cuenta que tenía, entonces a mi otro hijo que estaba embarazada y me fue a buscar. Y esta vez sí, dije no, hasta aquí. Después de eso yo me sentí muy mal, porque dije, ¿qué tal si esta era la oportunidad que él iba a cambiar? Y él comenzó así. Entonces yo me comencé a deprimir mucho cuando mis hijos en la noche que lloraban, yo lloraba con ellos. Y eso era de todos los días. Todos los días lloraba. Entonces eso sentía más depresión, más ansiedad, que iba a pasar y, o sea, mis sentimientos comenzaron. Entonces mi mamá me miraba muy triste, pero nunca me decía nada. Entonces me recuerdo yo que pasé todo eso y no recuerdo haber sabido de ninguna iglesia. Yo nomás conocía la católica. Entonces venían como mis papás y mi mamá, ellos fueron los primeros que fueron a la iglesia cristiana a causa de mi hermano, porque andaba mal en las drogas. Entonces yo nunca en mi vida había oído de una iglesia cristiana, había oído ni nada, no tenía en cuenta de qué era aparte de la iglesia. Esa es una pregunta que le quería hacer, que en toda su vida, todos sus procesos, nunca escuchó nada de Dios. No escuché de Dios, nada. Nunca clamé a Dios. Nunca nadie le dijo nada. No, nunca nada. Yo me sentía como que pues no tenía un lugar. Yo buscaba esa protección, ese amor, y yo siento que eso es lo que buscaba. Entonces cada vez me iba como que de mal en peor. Entonces no me fue muy nada bien en la escuela, no me fue nada muy bien pues no nos casamos, pues nomás así.
Se juntaron nada más. Ajá, y al llegar con mi mamá, y yo estuve pasando por esa situación de ansiedad y depresión durante esos, entonces me decían que los doctores me decían que muchas veces así se deprimen las mamás, como cuando una mamá acaba de tener un bebito, se deprimen a veces. Ajá, depresión postparto. Ajá, eso es lo que me dejaban saber a mí. Pero no era causa de depresión. No era, bueno, un poquito de todo, a lo mejor, pero yo ya venía con esa situación, ¿verdad? Entonces al llegar pues mi timidez empeoró, pues no, sí hablaba y todo eso, pero no más lo necesario. Entonces me recuerdo que me andaba muy mal cuando yo estuve allá, ellos fueron a una iglesia, en Caléxico. Entonces ellos se congregaron, conocieron a los pastores, habían centros de rehabilitación para hombres. Entonces, como ellos eran, se les llama falloquero o negociantes, no sé cómo, de cosas que ellos vendían. Y pues venían a él para que les donara ropa o les donara. Y cada rato llegaban allí porque pues conocían a mi hermano que andaba mal y se los querían llevar. Y mi papá y mi mamá se cansaron de mi hermano. No, ya. Me recuerdo que una vez mi abuelita me habló y me dijo que mi hermano estaba tirado allá en la banqueta y que pues no sabía qué estaba pasando. Mi papá y mi mamá no quisieron saber nada. Y yo dije, ¿cómo que eso? Ya habían batallado mucho con él. Entonces yo comencé a ayudarles y yo sentí, cuando yo comencé a ayudarle a él, sentí que estaba haciendo algo útil, porque yo me sentía como inútil, de que pues no sabía hablar, no sabía trabajar, no sabía hacer esto. Entonces sentía que la gente me despreciaba o me hacía a un lado por eso, pero realmente yo era la que me estaba haciendo eso. Y yo comencé a ayudarle. Y como trabajaba con mi papá y mi mamá en el negocio ese, les ayudaba a ellos. Entonces estaba ganando muy bien. Yo comencé a ayudarle con eso. Me di cuenta de la iglesia. Me di cuenta de lo que ya habían hecho con él antes, pero no quiso. Yo intenté ayudarlo. Entonces me recuerdo yo que lo fui a recoger y lo fue a llevar a comer y le dije, ¿por qué no vamos a una iglesia? Entonces él no quiso. Entonces le dije, yo voy contigo. Pero yo no sabía en qué me estaba metiendo, qué estaba pasando, ¿verdad? Yo nomás iba por él, a ayudarle a él. Por la ayuda. Me sentía como que estaba haciendo algo por primera vez en mi vida. Que estaba ayudando a alguien, que estaba haciendo algo, porque en toda mi vida, todo lo que estaba de los desprecios, los enojos con mi mamá y mi papá, sentía como que yo no valía nada. Entonces, como que me la estaba creyendo, que yo no era nadie. Entonces decía, ¿por qué? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y realmente pues ya tenía a mis bebecitos y pues lo único es de que ellos me tenían, que no pasaba nada, que tenía que seguir adelante pues por ellos. Por mí, yo no. Eran por ellos. Entonces, pues ya le ayudé a mi hermano. La suegra de mi hermano, el más grande, me dijo ella que quería ir a la iglesia, pero necesitaba raite. Le dije, ¿a dónde quiere ir? ¿A dónde tú piensas llevar a tu hermano? Pues vámonos, le dije. Ya la iba a recoger, nos íbamos. Y convencí a mi hermano de que fuéramos. Entonces ya nos fuimos y nunca en mi vida había entrado a una iglesia. Nunca había mirado una alabanza. Y había muchas cosas que yo no entendía, como que para mí era totalmente diferente de la manera que se expresaban y hablaban y eso. Dije, bueno, por fin de que él cambie y que le ayuden, pues yo vengo y me quedo aquí. Seguimos yendo a la iglesia y después de los 3 meses ya no quiso. Pero pues pasó algo.
que cuando ya no iba, ok, lo llevé, bueno, no quiso, intenté. Pero estaba pasando algo en mí que yo no sabía. Yo quería ir a la iglesia porque sentía muy bonito. Ahí en la iglesia me sentía segura. Me sentía como que todos me hablaban y me saludaban. Y yo decía, nadie me saluda así. Entonces yo cuando saludaba o cuando hablaba con una persona, no nomás en la iglesia, yo nunca daba la cara, siempre andaba así. O sea, trataba de esconderme, pues, por lo que ya me habían sido sentir todo el transcurso de mi escuela, de toda la vida, de la juventud, de la parte de la niñez y luego de adulto joven, de que pues yo no valía, pues yo misma me estaba haciendo sentir así. Entonces yo miraba que, y lo podía sentir, sentía que lo que eso, que cuando me saludaban con ese gozo. Entonces yo nunca pude, no entendía cómo ellos me estaban saludando con esa, como que sí me querían. Y ni la conocían. Y ni me conocían. Me sentían y me abrazaban y me agarraban y me apretaban y me decían que el Señor me amaba. Y yo me decía, ay, esta gente. Y yo me quedaba así y para mí se me hacía raro porque con mi mamá y con mi papá pues nos enseñaron pues en lo material que se quiere, pero nunca tomaban el tiempo para decirnos que lee todo eso. Entonces yo no sentía eso, yo sentía la protección, yo quise ir otra vez a la iglesia. Y pues yo fui con el pretexto de que tenía que darle raite a la suegra de mi hermano, Silvia. Dije, pues tengo que ayudarla, pues ella quiere ir. Yo fui con el pretexto de mi hermano, fui con el pretexto de la señora, pero Dios estaba haciendo algo allí y yo no me daba cuenta. De repente yo cuando iba a la iglesia cantaba, no quería que oraran por mí del principio, no quería que lloraran por mí porque yo no tenía problemas. El problema era mi hermano, yo no, ya a mí era la que me habían hecho daño, yo no había hecho daño a nadie. Entonces yo recuerdo que una vez, me recuerdo que nomás me fui a mi casa y lloré hasta cansarme y yo no sabía, pues ya iba pasando, pues ya tenía buen rato yendo a la iglesia, como unos meses. Yo no sabía cómo orar, yo no sabía qué estaba pasando, o sea, sin darme cuenta estaba el Señor limpiándome, estaba quitándome esos temores, esas ansiedades. Antes miraba, cada vez que me pasaba algo en la escuela, cuando me golpearon, sentía como que miraba como gris, como que todo como que se me salía algo por mi cuerpo. Cuando me pasó esa situación de que me quiso, no sé qué intenciones, que nomás quedé ahí tirada, al día siguiente sentí como que todo era gris. Y sentía como que no tenía fuerzas físicas, no tenía nada. Cuando me pasó que ya no quería nada, Lo de las pastillas también. No sentía como algo gris, algo que me pasaba, no sé cómo explicar. Y me estuvieron pasando esas situaciones. Y entonces, cuando llegué a la iglesia y cuando comencé a oír las alabanzas, comencé a ir, que no me gustaban a veces cómo predicaban, porque estaba acostumbrada a los padres suavecito y nomás leían la palabra. Era totalmente diferente. Pero algo estaba pasando en mí que estaba sintiendo bonito. Ya no me sentía amargada, ya todo lo estaba mirando, ya le tenía más paciencia a mis hijos. Ya no me enojaba cuando iban a la casa, porque mi papá a la casa tenía los troques, tenía parte de su mercancía. Allí iban ¿cómo se dice?, a pedirle donaciones para al centro de rehabilitación. Cada ratito iban. Y cuando se iban a acercar a hablarme de la palabra, yo me molestaba mucho, me daba mucho coraje. Y yo les decía que yo sé que iban por otra intención, no por eso. Y me caían mal. Y yo decía, bueno, pues ya
ya los desahució la vida y todo eso y ahora se andan portando bien. Pero yo era muy grosera por lo que traía, porque tenía miedo que me fueran a hacer daño. Ella me hablaba mucho de Dios, mira mija esto, me explicaba, y yo siempre le daba la contraria. Era muy paciente. Aparte de que ella tenía muchas hijas, ella me tomó como su hija. Ella me hablaba y me decía y me explicaba, y yo a veces lloraba hasta alcanzarme. No, no es cierto, no puede ser eso, no más. Entonces ella me ayudó mucho, fue como mi madre espiritual, guiarme sin yo darme cuenta. Y yo pues iba por mi hermano nomás, y ya no voy a ir a la iglesia y eso, pero yo tenía ese deseo de ir. Después de yo creo que un año, sentí un cambio en mi vida. Mi mamá decía, pues ¿y a ti qué te pasa? Siempre andas sonriendo. Me decía mi papá, pues no sé qué le hicieron, dice allá en la iglesia, porque siempre anda muy alegre, ahora ya no se enoja y era muy, pues me enojaba mucho, pues andaba siempre triste, siempre llorando. Cualquier cosa que me regañaban, me iba a un cuartito y lloraba y ya me salía y me iba. Y según yo me hacía valiente. Entonces, ¿y te acuerdas el día que aceptó a Jesús? Me recuerdo que fue en un parque, no me recuerdo el día, fue en un parque, fue después de un año. No entendía yo cada vez que hacían eso, el plan de salvación, yo no iba, pero algo en mí sentía así como, me daban nervios, me sentía como que desesperada, pero nunca me atrevía, porque era cobarde, nomás era de pasar y aceptar y ya, no me exigía. Entonces ya después ahí me gustó, comencé yo miraba a todos que estaban muy felices y que alababan y lloraban y gritaban, pero yo miraba que eso era de felicidad. Yo gritaba y lloraba, pero del dolor, que yo estaba doliendo de adentro porque no sabía cómo sacar eso. Entonces yo a nadie le contaba nada, a nadie sabía lo que estaba pasando en mí. Entonces yo oía las alabanzas y yo tenía ganas de llorar. Ahí oía las predicaciones y yo tenía ganas de llorar y me aguantaba tanto que una vez yo me fui a mi casa y yo me dije, ellos se arrodillan y ellos están hablando, no sé qué dirán o qué harán. Eso después de un año. Me recuerdo que se durmieron mis hijos, yo me arrodillé en mi cama, en mi almohada, y yo lloré y yo no sabía por qué estaba llorando. Entonces yo lloré, yo me acuerdo que eran como las 9, ahorita no estoy muy bien con todo eso, pero yo me acuerdo que eran como las 3, 4 de la mañana cuando me levanté, porque uno de los niños lloró. Y yo me levanté y mis ojos hinchados, bueno, ya los tengo todavía hinchados, y yo dije, algo pasó. Había tenido un encuentro con el Señor. Desde entonces, yo comencé a mirar todo diferente. Eso cuando miraba gris, eso que sentía en el cuerpo de ansiedad y depresión y tristeza, se había ido. Todo se me hacía bonito. Me regañaban, me decían esto. Entonces cambié la actitud porque sentía que Dios había hecho algo en mi vida. Yo no sabía exactamente qué estaba pasando. Yo no sabía que Dios me había tocado, que yo estaba orando. Yo no sabía que algo había pasado en mí, ¿verdad? Que sentía que estaba en mi primer amor porque apenas lo había conocido. Y para mí era algo diferente, sin saber. Yo no sabía nada de Jesús, sabía que era el Hijo de Dios, pero yo no sé qué había hecho, no sabía nada más. No tenía nada. ¿Y nunca la volvió a buscar el papá de sus hijos? Que después de ese año que él me fue a buscar, cuando se dio cuenta que tenía otro hijo, golpeó yo creo a la otra muchacha y le dieron 17 años de cárcel. De eso, no sé exactamente, es lo que sé. Pasó eso y le pusieron más cargos de situaciones que había pasado y duró en la cárcel 17 años.
Entonces de ahí yo ya no supe nada, no quise ver. Ahora que conocí al Señor, no, ¿cómo se dice? Tuve que perdonarlo, se me hacía muy difícil, pero era la manera para poder ser libre y que Dios me perdonara, tuve que hacerlo. Pero cuando tuve el encuentro con el Señor, después de que tuve el encuentro con el Señor, fueron a evangelizar en un parque, se me hace que es Guapur, allá en Calexico, no me recuerdo. Cuando hicieron el plan de salvación, pues yo ya tenía un año en la iglesia allí, y pues nadie, yo creo que no me habían dicho, o a lo mejor me dijeron y yo no quise, porque no quería ni que oraran por mí. Y me recuerdo que ahí fui yo rápidamente, fui rápido. En cuanto dijeron, yo quise ir, porque ya Dios había hecho algo en mí, ya había quitado ese lamento y ya me había puesto el gozo, ya había cambiado mi tristeza en gozo. Ya comencé una relación con el Señor. Para ese entonces, en ese año, yo no sabía realmente qué estaba pasando, no sabía nada de una iglesia. Lo único que sabía era que algo había pasado en mi vida, pero ya me sentía a gusto. Ya no traía esos sentimientos y ya no tenían, o sea, ya Dios me había ayudado a salir de eso. Después de eso, estuvimos yendo a la iglesia después de 2 años. Al segundo año conocí a mi esposo ahí en la iglesia. Después de allí pues nos casamos y tuve a mi hijo Josué, y después de allí pues nos casamos y vivimos. Entonces yo entré a una relación sin sanar completamente de otra. Dios ya me había sacado de esa depresión y ansiedad, pero había mucho todavía que sanar. Había muchas situaciones en que yo tenía que seguir. Yo no tenía conocimiento de la palabra, no entendía muchas cosas, nomás sé que había tenido un encuentro con el Señor y que pues quería servir. Iba allí y pues los servicios ahí me encantaban. Quería permanecer en la iglesia porque ahí sentía que estaba feliz. Sentía que cuando yo me ponía a orar, porque ya más o menos entendía la oración, sentía que nadie más me iba a lastimar. Dije, aquí en la iglesia nadie me va a lastimar. Aquí voy a ser feliz y a todos quería ayudar. Que allí me sentía a gusto. Me sentía amada, me sentía protegida, aceptada como tú, porque en el mundo, aún en mi familia, no me aceptaban. Eso es lo que yo sentía, que no me aceptaban, porque cometía muchos errores, ¿verdad? Pasaron situaciones en la vida de mi esposo los primeros años, problemas de que no podíamos nosotros ponernos de acuerdo, o que no podíamos... Discusiones fuertes. Entonces, no, de eso su carácter de él era muy fuerte. Me sentí muy mal. Entonces sentía que mi familia otra vez no me quería. Se molestaba mucho. Mis hijos no sentía que me querían. Estaban molestos conmigo. Yo no sentía que mi esposo me quería. Entonces salió otra vez en mí esa situación que no había arreglado. Entonces nunca pedí ayuda ni con psicólogos, ni con doctores, ni a nadie le había expresado mi situación que yo pasaba. Yo decía, ok, ya terminó aquí, ya me siento feliz y eso, pero al dado de cuando tuvimos situaciones, salió eso, pues otra vez en mi vida. No había sanado completamente. Entonces, entonces ahí comenzaron mis pensamientos otra vez, de suicidarme, pues. A como diera lugar, andaba yo como planeando, porque ahí sentía, pues estaban todo el mundo enojado conmigo. Entonces, ahí tuve pensamientos, intenté, no hice nada. Pasó todo eso, volvió. ¿Otra vez lo intentó con medicamentos? Sí, no lo hice físicamente, lo comenzaba, planeaba, pero no volvió,
no se fue a los hechos. Sí. Entonces, pues yo seguí adelante, pues tuvimos consejería y todo eso. Y pues más adelante fue cuando fue algo que ya lo intenté físico. Entonces, allí el enemigo estaba tratando conmigo muy fuertemente, más que ya sabía que yo sabía a dónde recurrir. Yo ya tenía un lugar, antes no tenía en dónde, cómo hacerle, a quién hablar, no. Ahora yo ya tenía una idea. Entonces el enemigo, como estaba muy enojado, entonces cuando pasó una situación difícil en mi matrimonio, que otra vez toda la situación, yo me sentí muy mal y a mí me sentía como que me decían, ¿ves? No vales nada, no vale la pena, no te quieren ni tus hijos, no te quiere tu esposo, tu mamá no te quiere, tu familia te acusa, tú esto, no tienes trabajo, no sabes hablar, eres esto. Entonces yo ya estaba como hasta el tope. Yo dije, bueno, pues si ya, yo decía, ya vine a la iglesia, eso, ¿qué está pasando en mí? Pero yo no tenía conocimiento de las escrituras. No tenía conocimiento, yo he ido a la iglesia todo este tiempo, pero nomás oyendo la palabra y me estaba ayudando. Entonces, pero yo no tenía ese conocimiento de la palabra. ¿Quién era yo en el Señor? Si valía o no valía, que él cómo había muerto, qué es lo que hizo, no tenía conocimiento. Entonces, al llegar otra vez a esta situación de mi vida, esa como oscuridad, volví otra vez a caer en esa ansiedad y depresión. Y yo no aguantaba, ya estaba muy difícil porque los que más querían eran los que estaban más molestos conmigo, eran los que ya estaban cansados. Entonces dije, bueno, si no me quiere mi esposo, si no me quieren mis hijos, si no quiere mi familia, y si a la sociedad pues no le caigo bien, ¿y qué esperas? Y cada vez que entraba a la cocina, quería hacer algo. Cada vez que iba al cuarto, me recuerdo que estaba batallando con problemas de carpal tunnel. Fui al doctor porque estaba batallando. Carpiano. Y me dio medicamento. Ese medicamento me dijo a mí que lo tomara una pastilla y luego la otra semana tomara 2 pastillas y luego después la otra semana 3 pastillas. Pero esas pastillas me hacían así como que, ay. Entonces me di cuenta, pero le tuve miedo porque le tenía miedo a las pastillas desde entonces. Digo, qué curioso, le tengo miedo a las pastillas y andaba buscando para eso. Entonces me decía, mira, hasta eres cobarde para hacer eso. Wow. Entonces eso es lo que me llenaba yo. No tienes ni siquiera la valentía para hacer eso. Entonces más me sentía mal porque ya lo había intentado. Esta era por 3ª vez. Entonces ya me recuerdo yo que pasó eso y me sentía muy triste. Duré una semana pensándola bien, dejándoles al Señor saber, bueno, mis hijos yo sé que van a estar bien con mi familia y así yo sé que tú les vas a ayudar. Mi esposo no me necesita. Le dije, no me va a necesitar. Él se va a conseguir a alguien, solo me tengo que preocupar. Yo sé que te vas a encargar de ellos tú. Así. Me recuerdo que pues pasaron situaciones que ya nos íbamos a separar y todo eso. No recuerdo si fue antes o después, cuando yo decidí esa madrugada tomarme los medicamentos. Todos se los tomó. Esa vez creo que sí, no sé cuánto me quedaba porque se me había tomado. Me recuerdo yo que le contaba a alguien el otro día, el sábado, que no me recuerdo de muchas cosas exactamente cómo pasó todo eso, porque siento que ya no me han volvido esos pensamientos. Y siento que he sanado porque he podido hablar y no lloro. Con libertad. Con libertad. Y para mí eso era de que cada vez que yo hablaba de esa situación,
Era un mar de lágrimas, lloraba y lloraba. Y ahora que hablo, no me siento mal, porque yo sé que Dios hizo algo. Entendía, ¿verdad? Ahorita. En ese momento no entendía. Entonces, lo que pasó, tomé la decisión de hacer eso. Dije, ok, ahorita, o si no, yo no lo hago. Lo hice. Entonces, en ese momento, yo no recuerdo si llevé a mi hijo a la escuela o si me quedé allí. Ese día no me recuerdo qué pasó. El caso es que yo tomé ese medicamento y me sentí muy mal. Sería que mi corazón se iba a salir. Sentía que me iba a morir. Ahora sí sentía. Me recuerdo que vomité mucho. Duré una semana mirando de color amarillo. Mi corazón salía, pero yo no quería ir al doctor porque pensé que me iban a encerrar en un manicomio. Y eso me daba terror. Entonces, hasta eso era cobarde. Pero al pasar eso, como que yo creo que vomité todo, no recuerdo exactamente, yo nomás recuerdo que estuve en la cama dormida, sentía que alguien me movía, no sé si fueron mis hijos o no sé, el caso es de que ahí me quedé no sé cuánto tiempo, cuando pude levantarme, como pude levantarme, fui al baño y no sé si fue arrastrándome o fue, no sé cómo fue, y ahí yo creo tiré todo. Pero duró esa situación en mi cuerpo por unas 2 semanas, pero no le dejé saber nadie nada. Me daba miedo. ¿Y después cuando te libera el Señor? ¿Cuándo te sanó? El Señor me sanó, me recuerdo yo que comenzaron todavía mis situaciones emocionales por un tiempo, pero ya no traía ese, ¿cómo se llama? Pensamiento de quitarme la vida. Recuerdo que pasaron varios años que había problemas, situaciones y me sentía mal, pero decía, bueno, el Señor estaba tratando conmigo. Entonces yo recuerdo que me preguntaron que si querían trabajar con los niños, que quería ayudar a los niños. Se me hizo a mí algo muy hermoso y yo no lo podía creer, que alguien me pidió ayuda, como diciendo, si sirves para algo, puedes hacer algo. Y yo lo hice con todo mi amor, con toda ilusión. Eran niños de kinder. Y cuando iba a hablar con ellos, me dio tanta vergüenza. Tenía mucho miedo, pero estaba emocionada que iba a hacer algo. Voy a ayudar a los niños, voy a leer. No sabía, no había leído la Biblia, pero eso me puso a leer la Biblia. El Señor sabía lo que estaba haciendo en mí. Yo no entendía el proceso. Ahora lo miro. Entonces, mi Dios es tan hermoso que comenzó con los niños. Entonces ahí el Señor me fue llevando de ahí, ayudé a los niños de 12 años, de 7 a 12 años. Entonces ahí comencé a como que desarrollarme, a hablar, hasta ya perder el miedo de hablar, aunque todavía de vez en cuando sí me da temor, ¿verdad? Y el estar en las cámaras, el estar en el micrófono, era un temor de, ¿cómo se dice? No era temor, era terror. Por todo lo que sabía yo que no sabía hacer, pues de lo que yo pues había aceptado lo que me habían de hecho, lo que la gente decía de mí, que no sabía hacer nada. Entonces yo me lo creí, que a mi edad adulta se quedó eso en mí, de que yo no sabía hacer nada, ni hablar siquiera. Entonces ahí comenzó Dios a llevarme en un nivel, a otro nivel. Aquí me recuerdo cuando una vez me dijeron que sí podía abrir el servicio en oración. Allí fue por la primera vez que yo dije, todo me estaba temblando. Nomás iba a hacer una oración. No dormí en toda la noche, traía mucho vómito, o sea, de los nervios, del temor. Y dije, pues nomás voy a llorar. Pero allí entonces ya Dios estaba llevándome de a poquito, estaba acomodándome. Entonces
así comenzó Dios en trabajar en mí de a poco, quitarme, saber quién soy en Él, que soy su hija, ¿verdad? Y que soy su piedra preciosa, que el Señor me ama, aún de los errores, aún que no sé hacer nada como yo sentía, Él me da, Él me equipa. Entonces que Él quiere ese corazón, ¿verdad? Dispuesto, no que si sé hacer cosas o eso. Entonces yo comencé a sentirme como más a gusto, como ya más... Conocer el valor. Ajá, el valor primeramente, el valor que yo tenía, que el Señor me decía, porque antes pues no, eso es lo que no sentía que era valorada por nadie, entonces, y me daba miedo hablar y decir eso para que no me fueran a lastimar. Entonces, de allí pues ya comencé a servir al Señor y hasta el día de hoy estoy aquí sirviendo al Señor, de verdad que pues Él sigue trabajando todavía en mí, sigue trabajando en muchas cosas, pero Dios me ha llevado, me he puesto a pensar, no me había puesto a pensar desde dónde Dios me ha traído, de dónde me ha sacado, ¿verdad? Y hasta dónde la ha puesto, porque es una mujer totalmente poderosa, hermosa. Y yo no sentía eso, y yo dije, yo no soy capaz, o sea, cuando me recuerdo una vez que una hermana profeta me dejó saber que yo iba a predicar. Dije, ay, hermana pobrecita, no me conoce, no sabe realmente si mi voz, ni si no puedo ni gritar. Y le dije, ¿cómo piensa ella que yo puedo hablar y eso decir? Yo me reí, ya no dije nada y yo me quedé así. Después de varios años, el Señor me ha llevado a, pues, a poder agarrar el micrófono Sí. de a poco. Y lo va a seguir llevando a muchos más lugares que no tienen ni idea. Por ejemplo, estar acá, Dios es así impresionante como nos levanta. Quiero hacer la última pregunta. La última pregunta se basa en decir, como enumerar, por ejemplo, decir esto, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias de la Lupita vieja y la Lupita nueva? Que usted diga, ok, esa es la pregunta. Ok, pues la Lupita vieja era una Lupita que tenía, pues, no tenía valor. No sentía valor. Lo que la gente me decía es lo que yo me creía. Yo me recuerdo y no había oído de Él. Sabía que había Dios, sabía que había mandado a su Hijo, pero yo no tenía idea. Pero comenzó el Señor a trabajar aún estando en la iglesia. No sabía muchas cosas, no había sanado. Pero el Señor comenzó a enseñarme de a poco, a ayudarme, a liberarme, a sanarme y a decirme quién soy. Soy hija de Él. Eres mi hija. Yo te voy a proteger. Yo te voy a amar. Que ahora tiene identidad. Tengo identidad que aunque a veces no pueda hacer algo, aunque a veces hay situaciones que todavía estoy batallando y como lo de la cámara, lo de las fotos, no me gustan porque me sentía como que era una persona fea, pues, ¿verdad? Una persona que como que no sé cómo explicarte. Sí, es que esas son las mentiras que el enemigo siempre ha metido, porque realmente yo digo, ¿cómo es Satanás en hacer eso? ¿Y cómo se lo cree uno? ¿Cómo se lo cree? Porque si usted se viera, de verdad, si notara lo hermosa. De hecho, la primera vez que yo visité la iglesia que usted va en español, yo recuerdo que yo cuando llegué a mi casa, yo le dije a mi esposo, ¿quién es esa muchacha tan bonita? Y le dije, muchacha. No. Y le dije, tiene cabello así, y empecé a decir diferentes cosas, y como ahora, y así. Entonces yo digo, qué impresionante, qué fuertes son las mentiras de Satanás, de hacernos creer y quitarnos por completo el valor. Sí. Y eso, ¿cómo nos podemos creer? Y yo me pongo a pensar, Señor, ¿cómo pude creer tanta mentira? Y ahorita puede haber mucha gente en la misma situación, creyendo tanta mentira,
mandando esos dardos de fuego a todas las jovencitas, a todos los jóvenes, aún mamás que están ahorita y creyéndole al enemigo, y por eso pasan las situaciones, ¿verdad? Entonces, uno viniendo al Señor es algo tan diferente que no se puede explicar, que ahora dije yo, ¿cómo puedo yo? O sea, la Lupita de antes no pudiera pensar yo que pudiera estar en esta situación. Nunca me imaginé que podía hacer lo que estoy haciendo. Y todo por Cristo. Amén. Todo lo que lo hago por el Señor, y de mí no hay nada. El Señor es el que está haciendo toda la gloria y la honra por Él. No soy no predico, no enseño, no tengo ningún ministerio donde sea yo líder o algo, pero lo que tengo a Jesús, y eso es lo que me importa. Y como el enemigo deja ver que el Señor es como las cosas de Dios son aburridas, es religiosas y todo eso, y es para que nosotros no lleguemos a tener ese valor que nos da Cristo. Amén, amén. Sí. Y ese valor que me ha dado el Señor para seguir adelante, el Señor sigue trabajando en mí. He trabajado en ministerio con mujeres, he trabajado con niños. He tenido el privilegio de trabajar con mi esposo años para atrás en ministerio con jóvenes, y el Señor me ha dado ese gozo para, aunque sepa o no sepa hablar o sepa expresarme, pero el amor de Dios me ha llevado hasta aquí. La bendición de poder haber conocido al Señor y que haya muerto en la cruz por mis pecados. ¡Wow! Hasta aquí ha sido algo muy precioso que no pudiera pensar. No pedía, como iba mi vida, sentía que tarde o que temprano no iba a llegar a esta edad. Y yo sabía, por tantas cosas que me habían pasado, que había pasado como peligros. Hay tantas cosas más que puedo contar, pero le doy gracias al Señor porque Él me trajo hasta aquí. Porque Él es el que hizo todo esto. Y estoy aquí por su gracia, por su favor, por sus misericordias, porque Él es el que habla, porque de mí no hay nada. Así es. Y gracias por su tiempo, gracias por su corazón, gracias por estar aquí, porque sé que a pesar de que es difícil, tomó una decisión que no la tomó en su carne, Amén, ni en sus emociones, de verdad que la tomó en su espíritu, estoy totalmente segura, y eso es de valientes, eso es de campeones, de verdad, Gracias. Ahora sí me vas a hacer llorar. Si has llegado hasta esta parte del testimonio, quiero animarte a que no le cambies al video, te quedes hasta el puro final, y te quiero decir que si deseas tener un cambio en tu vida, si quieres una vida nueva, si deseas sentirte sin esta carga que tal vez estás sintiendo, si deseas darle una nueva dirección a tu vida, es porque ya es tiempo de ser libres de lo que estemos sucediendo, de lo que estemos llevando a nuestros hombros. Ya es tiempo de cambiar nuestra vieja manera de ser y tener una nueva manera de ser, y lo puedes hacer por medio de este video, simplemente aceptando a Jesús en tu corazón. En la Biblia dice que no solamente es suficiente con creer que hay un Dios, sino que es importante declararlo con nuestra boca, y así es simple. Es como en la Biblia dice que pasamos de una creación a ser hijos de Dios. Imagínense lo poderoso y lo sorprendente que es eso, que te cambia la vida. Dios te transforma la vida, pero tenemos que tomar esa decisión. Así que te invito a que cierres tus ojos, abras su corazón y abras su boca, porque en la Biblia dice que confesémoslo con nuestra boca y dígale: Señor Jesús, hoy decido voluntariamente con mi corazón, desde mi mente, desde mi boca te declaro que tú eres mi Salvador, de que ahora en adelante tú eres mi Señor, y ahora yo no tengo el control de mi vida, sino ahora tú lo tienes. En el nombre de Jesús se escribe el nombre mío en ese libro de la vida que habla
tu palabra y no lo borres nunca jamás. Amén y amén. Quiero decir, Dios ve ese corazón, Dios escucha tus palabras. Créeme que sé, porque sé que va a crear una obra completamente nueva. No, de verdad es muy valiente y gracias. Pues gracias a ti por haberme invitado. Cuando me preguntaste, no sabía si te había dicho sí o no, pero dije, ok, Señor, es para... Yo lo tomé como un sí. Y luego es para tu gloria y tu honra, porque en realidad estaba así como que y voy a estar enfrente de la cámara y esto, pero el Señor es precioso. Sí. Muchas gracias y que el Señor te siga bendiciendo de una manera especial por lo que estás haciendo, porque los testimonios tienen poder y cambian vidas cuando te oyen. Y pues esperemos que sea de bendición para cualquier mujer jovencita, que el Señor hace milagros. Así es. Hasta luego. Dios bendiga. Bye. ¿Qué te parece si miras hacia abajo y si hay un botón rojo que dice suscribirse, dale clic? Y nos vemos para la próxima, que seguramente será mañana. Hasta luego.